Hola, buenos días a todos y a todas. Si estáis viendo este vídeo es porque habéis llegado ya al bloque 3 de nuestro curso sobre la problemática del CO2 en el contexto actual, que como sabéis se organiza desde la Universidad de Alicante y la Plataforma Tecnológica Española del CO2 nos da también su apoyo. Este material docente ha sido desarrollado por una serie de personas de diferentes instituciones, tanto universidades como empresas, así como institutos de investigación y, como sabéis, está dividido en 4 bloques. Este es el bloque tercero, que viene después del segundo, donde se estudia el transporte y el almacenamiento del CO2, y en ese bloque os habrán enseñado cómo transportar el CO2 desde las fuentes de emisión hasta los sitios para su almacenamiento geológico. Pero claro, antes de hacer todo eso, lo principal hay que capturarlo de las fuentes de emisión. Para capturarlo de las fuentes de emisión existe un número de tecnologías elevado y en esta presentación lo que voy a hacer es daros el esquema, ¿no?, de las tecnologías más relevantes que hay o cómo las podemos clasificar. En general, hay 3 grandes bloques de tecnologías para la captura del CO2. Una son los métodos precombustión, en lo que se hace es convertir el combustible en hidrógeno y en CO2, que son fácilmente separables, y así el hidrógeno se puede utilizar en las células de combustible para producir directamente electricidad o se puede quemar para producir calor. El segundo método pues sería los métodos de oxicombustión, en los que se hace es separar el oxígeno del nitrógeno para que una vez que combustione el combustible con el oxígeno solo se genere CO2 y agua. El CO2 y el agua se separan de forma muy fácil y así obtenemos CO2 puro que luego ya se puede almacenar y transportar. Y el tercer gran bloque son los métodos postcombustión. Son los métodos en los que el combustible se quema con aire, como se hace normalmente, y lo que se genera es una mezcla de gases donde va el CO2, nitrógeno, oxígeno que no ha reaccionado, y otra agua y otra serie de gases, y de esos gases hay que separar el CO2. En las siguientes transparencias os voy a explicar de forma muy breve cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada método, ¿no? En el caso de los métodos precombustión, hay que hacer una serie de reacciones químicas con el combustible antes de generar el hidrógeno, y eso son reacciones que se llaman de reformado, en las que se hace reaccionar el combustible con agua para generar el CO2, el hidrógeno, o reacciones de oxidación parcial, donde se genera CO e hidrógeno con el combustible. Esto tiene una ventaja, que al final generamos hidrógeno y el hidrógeno se puede utilizar para generar directamente electricidad, pero tiene unos inconvenientes, que tiene un tratamiento previo el combustible antes de poder usarlo, y así es como se separa el CO2. En el siguiente método, el método de oxicombustión, es un método relativamente sencillo. Lo que se hace es separar el nitrógeno del oxígeno en el aire y utilizar el oxígeno como oxidante en la caldera de forma pura, con lo cual solo se obtiene CO2 y nitrógeno. Evidentemente, dependiendo de la naturaleza del combustible, pues también se generan pequeños gases, otros gases contaminantes en baja concentración, como pueden ser óxidos de nitrógeno y azufre, que hay que separar. Pero la gran ventaja es que aquí se consigue CO2 con un 80 y tantos % de pureza, que prácticamente se puede usar directamente para almacenarlo de forma geológica. El inconveniente que tenemos que separar el nitrógeno del aire, y eso se hace con una destilación criogénica. El tercer método es el método postcombustión, en lo que se hace es atrapar el CO2 después de que se haya quemado el combustible en presencia de aire. Como se ha dicho antes, cuando quema un combustible en presencia de aire se obtiene una mezcla de gases donde el CO2 está muy diluido, por debajo del 10%. Cuando pretende separar un compuesto de una mezcla de gases con una concentración pequeña, eso siempre es muy demandante porque es muy difícil de hacer. Entonces existen tecnologías que se utilizan ahora, como la absorción química, donde se hace reaccionar el CO2 con compuestos químicos y se retira de la corriente, pero luego hay que regenerar esos compuestos químicos, como son las aminas, para volver a usarlo, y eso requiere una energía muy grande. Y otras tecnologías emergentes son los ciclos de carbonatación, calcinación, o la absorción en sólidos porosos, pero todas estas tecnologías pues están por desarrollar.
Bueno, con esto espero que disfrutéis del curso, que con los monográficos consigáis ampliar esta información y que disfrutéis de la siguiente sesión, que es la transformación del CO2 en productos de utilidad. Muchas gracias.